Bienvenidos y bienvenidas a un día más. Hola, mi nombre es Celeste Flores, estudio el quinto semestre de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Oficial de León. Y hoy les vengo a platicar un poco sobre el libro de Amor y Deshonra de Isabel Allende. Isabel Allende es de nacionalidad chilena. Nació en Lima el 2 de agosto de 1942. Actualmente tiene 80 años. Ella ha trabajado infatigablemente como periodista y escritora desde los 17 años. La Casa de los Espíritus la situó en la cúspide de los narradores latinoamericanos e inauguró una brillante trayectoria literaria que, con los años, no ha dejado de acrecentar su prestigio. Entre sus obras cabe mencionar Eva Luna, Cuentos de Eva Luna, El Plan Infinito, De Amor y Deshonra, Paula, Afrodita, Hija de la Fortuna, Retrato en Sepia, Mi País Inventado, El Zorro, Inés del Alma Mía, La Suma de los Días y la trilogía Las Memorias del Águila y el Jaguar, integrada por La Ciudad de las Bestias, El Reino del Dragón de Oro y El Bosque de los Pigmeos. De Amor y Deshonra es la segunda novela de Isabel Allende. Esta es un agudo testimonio de las dramáticas situaciones que se viven en ciertas regiones de América Latina, al tiempo que un canto de amor y de esperanza. La historia se centra en Irene Beltrán y Francisco Leal, quienes comienzan a trabajar juntos en una revista femenina, convirtiéndose así en muy buenos amigos. Irene es la periodista y Francisco el fotógrafo de la revista. Un día los dos tenían que hacer un reportaje sobre una especie de santa. Esa santa, de nombre Evangelina Ranquileo, poseía síntomas extraños. No se sabía qué padecía, pero decían que hacía milagros. Así, por obtener el reportaje, Irene Beltrán y Francisco Leal partieron a Los Riscos, donde Evangelina Ranquileo se encontraba. Al llegar a Los Riscos, los dos comenzaron a investigar más sobre ella, pues la mamá de Evangelina decía que a las 12 del mediodía ella presentaba sus síntomas extraños. La historia cuenta con una trama particular, pues efectivamente, al dar las 12 del mediodía, Evangelina mostró lo que todos temían. Sin embargo, una tropa de militares llegó en ese momento, entre ellos el teniente Juan de Dios Ramírez, quien se aproximó a Evangelina. Por los síntomas que presentaba Evangelina, golpeó gravemente al teniente Juan de Dios Ramírez, exponiéndolo ante todos los presentes. Por consecuencia, el teniente Juan de Dios Ramírez quiso vengarse ante tal situación, secuestrando a Evangelina Ranquileo. Ahora el rumbo del reportaje de Evangelina había cambiado totalmente, ya que el objetivo de Irene y de Francisco era encontrarla. Con el paso de los días y la investigación sobre el paradero de Evangelina, Irene y Francisco daban principio a los sentimientos que sentían el uno por el otro. Al recabar algunas pruebas, Irene y Francisco descubrieron que el teniente Juan de Dios Ramírez mató a Evangelina Ranquileo, escondiéndola en una mina para que nadie pudiera localizarla. Más tarde, la encontraron a ella y a otros más en ese mismo lugar. A partir de ahí, la historia se focalizó en un desastre por saber quiénes eran los desaparecidos. Mientras Irene y Francisco publicaban el reportaje de lo ocurrido en Los Riscos, los dos se escondían por el peligro en el que se encontraban, puesto que estaban atentando contra el ejército. La historia termina con una mujer y un hombre que se amaron en plenitud, es decir, Irene y Francisco, salvándose así de una existencia vulgar. De Amor y Deshonra es un libro que te da la oportunidad de imaginarte la historia a través de cómo se describen las personas y los lugares.
Isabel Allende describe con lujo de detalle y precisión, dejándote entrar a la historia como si fueras parte de ella. Además, utiliza un lenguaje adecuado y de fácil comprensión. A pesar de que encuentras a diversos personajes en distintas partes de la historia, puedes entrelazarte sin perder el enfoque de lo que presenta. La historia en sí me pareció muy interesante, pues se deja ver al amor como un medio que se convierte en libertad. Considero que en este tipo de libros, donde se habla acerca de un acontecimiento histórico, en su mayoría abarcan también el tema del amor para llevarlo hasta el final. Algo que también me gustó de la historia es que en las 3 partes del libro se destacan los temas a abordar. Principalmente en la primera parte, nombrada Otra Primavera, se muestra que la estación del año que prevalece es la primavera, puesto que la historia inicia mencionando que el invierno estaba por terminar e iba a florecer el no me olvides entrando la primavera. La segunda parte, nombrada Las sombras, nos da el lado oscuro de la historia, como cuando Evangelina fue secuestrada o cuando ocurrió un suicidio en la familia Leal. Y por último, en la tercera parte nombrada Dulce Patria, se señala el caos provocado por los desaparecidos en la mina y al mismo tiempo la huida de Irene y de Francisco. Personalmente recomiendo el libro porque es una lectura que vale la pena hacer, no solo por el tema del amor, sino por el contexto histórico que se da alrededor de él, en el que fue concebido este libro. A través de Amor y de Sombra podemos encontrar los medios de comunicación, lo que hace ver cuál es la función de estos durante los tiempos de dictadura o la función con la política. Asimismo, vemos cómo se espía al pueblo o la afectación psicológica que tiene con los miembros del ejército y todo lo que ocurre durante una dictadura. Este libro nos lleva a reflexionar acerca de las funciones del ejército y lo que realmente ocurre con las personas que son parte de él. Por esto mismo hablo sobre el contexto histórico que se da alrededor del mismo libro. Espero que se motiven a leer este libro y que puedan verlo sin prejuicios, dado que Isabel Allende es una escritora muy criticada debido a que son muy repetitivas sus historias. Sin embargo, en este hay elementos que lo hacen valioso. De Amor y de Sombra es un libro que recomendaría a personas mayores a los 20 años, ya que al exponer una historia basada en un acontecimiento histórico, esta podría parecer aburrida para edades menores. Igualmente, se le recomendaría a personas que les interese conocer sobre la dictadura establecida en 1973 por Pinochet en Chile. Gracias por ver el video.